sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Bueno, reconocer en este tiempo que estamos reconociendo la venida del Mesías, el ungido de Dios. Estos días atrás, en las reuniones de oración, hemos estado hablando algunos textos sobre la venida de Jesús a la tierra. Hay mucha riqueza en relación a los textos, mucho que decir, mucho lo que Dios nos quiere mostrar. La profecía que se cumple después de miles de años, el propósito de Dios con la venida de Jesús, y cada texto, tanto en Lucas como en Mateo, como en Juan, como en Marcos, cada uno de ellos trae un ápice, ¿no?, de esperanza, de luz. Y bueno, cuando Jesús vino, eran tiempos muy turbulentos. El Imperio Romano, ¿no?, controlaba todo, absolutamente todo. También, de hecho, Jesús al nacer fue perseguido. Sabemos que el texto habla de que Herodes mató a los niños de Belén porque no quería que vendría el rey de los judíos. Herodes pensaba que iba a ser un reino terrenal, ¿no?, pero sin embargo estaba equivocado. Su reino no es de este mundo, es un reino espiritual. Y en esas turbulencias, ¿no?, vemos que tuvieron que huir a Egipto, después tuvieron que volver, tuvieron temor, entonces se fueron a Nazaret y se estaba cumpliendo toda la profecía. Dios tenía en control todas las cosas que tenían la relación con la venida del Mesías, ¿no?, la venida de Jesús. Y los padres tuvieron que sufrir, ¿no?, con las consecuencias de tener un hijo que iba a ser perseguido porque era el Hijo de Dios. No lo pasaron nada bien. Viajar a Egipto no era un viaje placentero, ni mucho menos. Volver tampoco. Volverse a establecer tampoco. Y todo eso, ¿no?, lo padecieron porque fueron obedientes a Jesús. A veces vemos el relato bíblico y vemos que todo es muy bonito, pero ellos no se lo pasaron nada bien, los padres. Pero sin embargo escucharon tremendas cosas de sus hijos y experimentaron el gran privilegio de tener al Hijo de Dios, criándole, ¿no?, para el propósito eterno de Dios, para todos aquellos que iban a creer. La profecía habla de que hace mención de la profecía de Jeremías, que dice que Raquel llora por sus hijos. Y Jesús estaba ahí en ese ambiente donde los padres vieron el sufrimiento de los padres que habían perdido a su hijo como consecuencia de la muerte que Herodes le había otorgado. Pero siempre ha sido así. En los momentos de turbulencias, en los momentos de más dificultad, Dios está haciendo una obra que nadie la conoce y nadie lo sabe, y aparentemente está en desconocimiento de todos los hombres, pero Él está ejecutando su buena voluntad. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés fue perseguido por Faraón. Muchos niños también murieron porque quería que Moisés pudiera desaparecer, porque él tenía un llamado de Dios para libertar al pueblo hebreo. Y así es, Dios hace la obra en medio de tremendas dificultades. Y claro está, Dios sigue haciendo su obra en nosotros a pesar de nuestras penurias, dificultades, circunstancias que a veces Dios permite mientras Él está haciendo una obra en nuestras vidas. Amén. Es así. El Evangelio de Lucas es un evangelio que Lucas fue uno de los discípulos de Jesús,
y Lucas está escrita para Teófilo. También escribió Hechos de los Apóstoles. Él era un escritor bastante que quería hacer las cosas bien, quería contar las cosas de su origen, era como una especie de investigador para poder tratar de decir las cosas tal como habían sido hechas, ¿no? Y Lucas dice en el Evangelio, capítulo 1, Lucas 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas está diciendo a Teófilo, un amigo, que estas cosas han sido ciertísimas. El Evangelio es la historia más ciertísima que puede existir sobre la tierra. Hay muchos bulos, hay muchas historias, muchas cosas que la gente habla y comenta, pero sin embargo pueden ser que no sean verdad. Pero estas cosas él las vivió de primera mano. Y dice, tal como nos lo enseñaron los que después, que desde el principio lo vieron con sus ojos. Así que lo vieron con sus ojos, todo lo que el relato de Jesús y su historia la vieron con sus propios ojos. Ellos podían afirmar que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado. Lucas es uno de los evangelios que más habla de la vida de Jesús. Entonces él habla cosas que no hablan los demás evangelios. Y él contó cosas que los demás evangelios no cuentan. Y que fueron ministros de la palabra, lo que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Fueron los apóstoles, los portadores de la palabra de Dios, aquellos que habían visto que las cosas eran ciertas y aquellos que habían experimentado la palabra de Dios en sus vidas son los que escribieron también, ¿no? Pero me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia las cosas desde su origen, escribírtelas en orden. O sea, él había investigado con diligencia todas las cosas. Sabemos que todas las cosas que hizo Jesús sobre la tierra no están escritas. De hecho, Juan dice que no habría habido libros en la tierra para hablar de todo lo que Jesús había hecho. Pero las cosas más importantes, más relevantes, aquellas que nos interesan, él las investigó y las escribió por orden, ordenadamente. Y le dice, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así le dice, bueno, yo quiero que conozcas la verdad, pero también esta verdad ha sido la verdad la cual tú has sido instruido. Tú sabes de primera mano a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y bueno, estuvimos el otro día hablando también del anuncio del nacimiento de Juan, que dice, por ejemplo, en Lucas, de Elizabeth y su esposa. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Cuando vemos la historia de muchos matrimonios en el Antiguo Testamento, cuando escuchamos las historias de personas mujeres que eran estériles, que no podían tener hijo, en aquella época era un desprestigio, pero Dios permitió que en medio de esa dificultad, de esa carencia y de esa aflicción, Él podría ser glorificado. Nos hace pensar que donde nosotros no podemos hacer nada, Dios sí que lo hace. Dios hace eso, ¿no? Entonces,
Y dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Así que lo que Dios espera para que Él pueda nacer en nosotros y pueda renovar en nosotros la vida espiritual y puedan nacer cosas buenas en nosotros por la obra de Dios, nosotros tenemos que también andar irreprensibles delante de Dios. Y vemos el milagro de que a través de esta dificultad en este matrimonio vino el hombre que Jesús dijo que no va a haber ni lo habrá hombre más grande sobre la tierra que Juan el Bautista. Y ellas tuvieron el privilegio de tener a Juan el Bautista y él crecía y se desarrolló. Pero dice el versículo 24 de Lucas que después de estos días concibió su mujer Elizabeth. ¿Y qué hizo? Dice, se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Así que ella se recluyó 5 meses y seguramente esos 5 meses recluida, donde quizás no hablaba con nadie, no quería más que tener lo mínimo de contacto con las personas, lo que hacía era meditar en lo que realmente había ocurrido en su vida, ¿no? Una persona que no podía tener hijos ya, y había perdido toda esperanza, de repente está embarazada de Juan el Bautista y todas las promesas que Zacarías, proféticamente también leemos en Lucas, expresó, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces esta mujer no me extraña que se recluiría para meditar, alabar, pensar en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en su fidelidad, en su misericordia, en su bondad. Tantas cosas que tenía que meditar esta mujer, tantas cosas que agradecer a Dios. Pero ella fue fiel. Hermanos, si nosotros somos fieles a Dios, Él se ocupará de que las respuestas que necesitemos a su tiempo las dará. No en nuestro tiempo, sino también en el tiempo de Dios. Y aquí vemos la tremenda fidelidad de Dios, que Dios no escapa su mirada a aquellos que perseveran constantemente, que no se doblegan al pecado, a la incredulidad, a la maldad, que sigue siendo justo en la medida de su fortaleza, que quiere ser irreprensible y seguir confiando en Dios, que Él es el que proveerá todas sus circunstancias personales, ¿no? Y el versículo 25 pues simplifica lo que realmente ella vivió esos 5 meses ahí, recluida. Dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Así ha hecho conmigo. Así el Señor quiere hacer con nosotros aquello que Él desea hacer. La afrenta la que Elizabeth fue quitada, pues esa era la perspectiva en el Antiguo Testamento de que la mujer que no podía tener hijos era porque era pecadora, porque Dios no la amaba, porque, en fin, las burlas y además la mujer de un sacerdote que dice que estaba ministrando en el templo, le tocaba ministrar en ese tiempo. Y entonces él vio, un ángel le visitó y le habló. Y dice el texto, por no leerlo luego todo, ¿no? Que tardaba de salir del templo. Yo creo que Zacarías se quedaría estupefacto en el templo. No sabía cómo reaccionar allí en la presencia de Dios. Un ángel le habla y le dice que tu mujer va a tener un hijo. ¿Cuántos años tendría Zacarías? 80, 85. Y nunca había tenido tal encuentro en ese templo.
tal revelación, tanta gloria, tanta grandeza. ¿Acaso no hay momentos en nuestra vida en los que podemos experimentar lo que nunca hemos experimentado en la presencia de Dios y podemos quedarnos estupefactos? Así que Zacarías tardó en salir. Claro, no me extraña, porque él quería seguir estando allí. Los discípulos, cuando fueron al monte alto de la transfiguración, le dijeron a Jesús: bueno, quedémonos aquí, ¿para qué vamos a bajar abajo? ¿Por qué? Porque lo que estaban experimentando es que estaban experimentando la gloria de Dios. ¿Y quién se quiere salir de la gloria de Dios? Pero bueno, sabemos que hay tiempos de gloria y hay tiempos también de aflicción y de dificultad. Y es lo que nos toca vivir. Tiempo de gloria, tiempo de dificultad, tiempo de trabajo, tiempo de esfuerzo, tiempo de aflicciones, pero vuelve también el tiempo de gloria para nosotros, ¿no? Ahora, Zacarías no le creyó y sabéis que se quedó mudo, ¿no? También. Y por un tiempo hasta que dio a luz su mujer, y entonces soltó su lengua y es cuando profetizó. Y bueno, creo que mientras hay vida, hay propósito. Nunca sabemos cuándo Dios va a salir a nuestro encuentro con cosas que nunca hemos vivido, que nunca hemos experimentado. Ahora, es importante la perseverancia, la constancia, el ser justo en la medida de lo posible, ser íntegro, porque en ese camino de fe, de confianza en Dios, Dios tiene encuentros también con nosotros y nos revela y nos quedamos estupefactos y nos muestra su grandeza, su gloria, su poder, y nos gustaría estar allí y que ese día no pasaría o que esos momentos no pasarían. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dice 1:67. Dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Así que lo que estaba profetizando Zacarías era todo lo que Juan el Bautista iba a ser y todo lo que Jesús iba a hacer. Así que Dios puso en su boca un futuro glorioso de su Hijo y del Señor Jesús al que ellos también estaban esperando. Lo mismo pasó con Simeón y la viuda, que no se apartaban del templo y estaban constantemente orando. Y el Espíritu Santo se acercó a ellos y les reveló. A Simeón les dijo el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que tendría en sus brazos a Jesús. Fijaros qué revelación. Y era un anciano. Y a Ana, Ana también tuvo el privilegio de tener a Jesús. Simeón le dijo: bueno, ya han visto mis ojos tu salvación, llévame cuando quieras porque no me importa. Ya mi vida ha cumplido con los objetivos de ver a Jesús el Salvador. Y Ana también lo podéis leer también en Mateo, ¿no? En Lucas 25, ¿no? Ellos tenían ese espíritu profético y sabían que algo estaba aconteciendo para ese tiempo, para ese momento. El Espíritu Santo se lo reveló. Ellos esperaban la consolación de Israel. Y ellos se movieron por el Espíritu, hacían lo que el Espíritu les estaba guiando. Y Dios fue el que les dijo: mira, este es mi Hijo, aquel el cual estáis esperando. Y bueno, es increíble la profecía de Simeón sobre Jesús. Y Simeón le profetiza a su madre, María, que iba a sufrir por Jesús. También se lo profetiza. Que así como el gozo, la alegría de tener al Salvador y de poderle criar desde su niñez, también
iba a tener una espada que iba a atravesar su corazón, porque iba a ver a su propio hijo crucificado. Y así es, ¿no?, la revelación que tanto Simeón como Ana, podríamos estar aquí hablando muchas cosas de esto, ¿no? Pero así es, aquellos que esperan y confían en el Señor, ¿no?, es lo que les ocurre. Les ocurre que se van a dar cuenta que Dios es más grande de lo que uno puede pensar y puede imaginar. Así que aquí en 1:67 fue lleno del Espíritu Santo Zacarías, y dice el 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Una tremenda revelación. Estaban descubriendo que su hijo Juan el Bautista iba a ser el precursor de Jesús. Estaba todo profetizado en el Antiguo Testamento. Zacarías lo sabía, pero nunca pensó que él iba a ser el padre de Juan el Bautista. Ignoraba, pero ahora de repente se da cuenta que las profecías estaban cumpliendo en su propia vida y en el hijo que iba a traer Elizabeth. Ha visitado y redimido a su pueblo. Este es el mensaje que predicó Juan el Bautista, que redimir, ¿a qué no vino a darnos otro mensaje que él nos vino a librar? Redimir es levantar de una condición, de unas circunstancias pésimas, de situaciones imposibles de cambiar. ¿Cuántas cosas hay en tu vida pésimas o difíciles de cambiar? Pero sabes que Dios puede hacerlo. Hay que mantener la confianza, ¿no? Ha redimido a su pueblo. ¿Qué es redimir? ¿Qué es redimir? Es, hermanos, librarnos del dolor, del dolor. El dolor que supone una vida sin Dios, sin esperanza. No, tiene que ver con que Él ha venido a redimirnos de situaciones penosas. No hay cosa peor que el pecado, pero el Señor venció el pecado y nos perdonó nuestros pecados. Esa situación penosa que había en nuestras vidas, esa situación en la cual no podíamos hacer absolutamente nada porque el pecado tiene un poder que es imposible vencerlo sin la sangre de Jesucristo y sin el poder del Espíritu Santo. El pecado se enseñorea de todo el mundo que no tiene a Cristo. Pero Él vino para redimirnos, librarnos de esa situación penosa, librarnos del dolor que produce el pecado, librarnos de la cautividad del pecado. Porque Romanos habla muy bien que el pecado nos hace cautivos. La cautividad es falta de libertad, falta de medios. La cautividad tiene que ver con la tristeza, la desesperanza, la opresión. Eso es lo que hace el pecado y lo que hace el diablo. Pero Jesús nos redimió del pecado y nos sacó de la cautividad y de la esclavitud. Tremenda revelación para Zacarías. Aquí cuando leemos esto, pero si nos ponemos en los zapatos de Zacarías o en las sandalias de Zacarías, nos podemos imaginar que su vida no hubo un antes, pero sí que luego hubo un después que nunca vivió. Así es el que conoce a Jesús. Así es el que experimenta a Dios en su vida. Ya no, el antes está ahí, ahora solo hay un después. Y solo hay una esperanza. Y solo hay algo glorioso y grandioso, que es Jesús morando también en nuestro corazón. Cuando vemos a Juan el Bautista, en versículo 1:80, habla de Juan el Bautista, que este niño
Lucas es lo único que habla de Juan, y luego también habla algo de la niñez de Jesús, y tienen algo en similar. Y dice que 80 dice que el niño crecía. Era un niño, ¿no? Que iba creciendo. Y se fortalecía en espíritu. El otro día vimos que cuando Elizabeth le vio a María, que le visitó en las montañas de Judea, dice que el niño saltó en el vientre de la madre de Juan el Bautista, Elizabeth. Saltó. ¿Y que fue? Lleno del Espíritu Santo. Y Elizabeth empezó a profetizar cosas increíbles en cuanto a María y lo que llevaba en su vientre. Identificó que el Salvador estaba en el vientre de María, cosas increíbles, estaban aconteciendo cosas milagrosas, increíbles. Por eso que se fortalecía en espíritu, porque Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Pero dice que este niño estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así que este niño se creció, se desarrolló, y en un momento de su vida fue al desierto. Claro, fue al desierto guiado por el Espíritu Santo. Sabemos que la vida de Juan el Bautista era una vida atípica, ¿no? ¿Cómo se llamaba lo que se ponía? Un manto de piel de cabra, ¿no? Un cinto, y comía miel y langostas, no estas langostas que comen ahora, ¿no? Langostas que saltaban en el campo. Y allí estaba. Se comía miel y langostas, con pelo de camello y un cinto de cuero, no tenía más. Pero como la obra de Dios es igual para todos, cuando vemos los profetas cómo fueron preparados por Dios, cuando vemos a los reyes cómo Dios les preparó para ser reyes, vemos que el desierto es parte importante de la preparación ministerial, del desarrollo ministerial. Moisés, 40 años en el desierto, 40 años de trato de Dios a su vida. Y eso nos hace ver que Juan el Bautista no sacó una varita mágica y aquí estoy, y empezó a predicar y venían las multitudes y hacía magia y yo qué sé, no. Tenía que ver con que él había tenido hábitos, había desarrollado su carácter, había tenido comunión con Dios, sabía quién era, porque él dijo que yo soy uno que anuncia la venida del Mesías, al cual yo, dice Juan, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él podría haber quitado el puesto a Jesús y haber dicho, no, yo soy el Mesías, porque algunos decían, ese es el Mesías, pero él dijo que no, que él solamente era el precursor, que el que viene detrás de él es el que os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. No podemos quitar el protagonismo a Jesús, porque a veces en el corazón del hombre está el deseo de ser exaltado, el deseo de tomar lugares que no le corresponden. Y en ese caso, Juan tuvo un trato de Dios en ese tiempo de desierto, hábitos, carácter, tiempo para preparar el llamado de Dios. Así que, hermano, hermana, no te quejes cuando Dios te tiene en el desierto, donde no ves nada y vida es difícil, se torna complicada. Ese es el lugar donde Dios está formando tu carácter para enviarte. No estoy hablando de ministerio, no, para tomar lugares espirituales y poder servir al Señor
mejor, ¿no? En 2.40, por ejemplo, cuando habla, 2.39, cuando es presentado Jesús en el templo, dice, después de haber cumplido con todo el prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, la ciudad de Nazaret, como decíamos antes. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Vemos que Jesús tuvo los mismos parámetros que su primo Juan el Bautista. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y dice, la gracia de Dios era sobre él. O sea, la importancia de ver, ¿no?, que Jesús fue verdadero hombre, ¿no? Experimentó. El otro día hablamos que qué difícil entender que Jesús, Dios, experimentó ese desarrollo físico y espiritual cuando él mismo era Dios. Se identificó en todo. Su madre le tendría que cambiar los pañales al Hijo de Dios, al Creador, co-creador con Dios, al Creador del universo. Y esa es la grandeza de que Jesús se hizo hombre, que realmente experimentó ese desarrollo como hombre, ¿no? Y dice que le acompañaba la gracia y que la gracia de Dios era sobre él. Es interesante, ¿verdad? Bueno, dice que el niño Jesús fue presentado en el templo. No se habla en ningún otro evangelio de esto, pero vinieron a una fiesta y cuando estaban en el templo, dice el 44, que los padres, que pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después que le hallaron en el templo, sentado en medio, los doctores de la ley. Estaba él, fue al templo, o sea que tenía 12 años y ya con 12 años sabía quién era. Sabía que Dios era su Padre celestial y seguía desarrollando esas características, ¿no? Y el 47 dice, fijaros, a un niño de 12 años, que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Así que casi era un erudito. Él conocía todo el Antiguo Testamento, sabía todas las profecías que se referían a él, sabía que él tenía un llamado y que lo tenía que cumplir. Los eruditos sabían mucho, pero él sabía más, puesto que era aquel en que todas las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo. Por lo tanto, se maravillaban de sus respuestas. Claro, tenías mucha sabiduría, mucho conocimiento. Y se sorprendieron. El versículo 49 es una de las manifestaciones que todos conocemos. Entonces, los padres le dijeron, porque que te hemos buscado con mucha angustia, ¿dónde te encuentras? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En los negocios de su Padre. Entonces vemos a Juan el Bautista que estuvo en el desierto, se preparó. Vemos a Jesús que estaba en un negocio que tenía que ver con su llamado, los negocios de mi Padre. Sabemos que su padre era Dios, no era José, ¿no? Aunque José fue su padre legal, pero él sabía que realmente su padre era Dios a los 12 años. Sabía que José era su padre y se sometió a su padre y trabajó con su padre de carpintero, ¿no? Pero sabía que realmente su padre
era Dios. Y aquí le vemos, dice, mas ellos no le entendieron las palabras que les habló. Claro, estaban sus padres lejos de entender lo que su propio hijo Jesús de 12 años le estaba diciendo. Entonces descendió con ellos y volvió a Jerusalén y estaba sujeto a ellos. Y María dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. No es la primera vez que los evangelios dicen que María guardaba. María estaba guardando todos los hechos insólitos y todas las palabras que se hablaban y todas las circunstancias, las guardaba en su corazón porque sabía que todo eso iba a ser muy relevante a la hora de que Jesús entregaría su vida en la cruz. Así que guardaba todas las cosas en su corazón. Y sigue hablando de Jesús, gracias a este versículo podemos entender. Dice que Jesús, versículo 52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura también, iba creciendo, ¿no? Sabiduría y estatura, ¿no? Y la gracia para con Dios y los hombres. Así que tenía sabiduría y estatura. Algunos a veces solamente crecemos, pero no crecemos en sabiduría, solamente crecemos en estatura. Y en gracia, no solamente con Dios, sino también con los hombres. Qué importante es crecer en gracia delante de Dios y también delante de los hombres que nos conocen. Aunque podemos pecar, hacer cosas mal, aunque fallamos a los demás, pero Jesús fue perfecto en su niñez, adolescencia, juventud, se sujetó a todo. Y sin embargo nosotros no somos así, desgraciadamente. Pero Jesús crecía en conocimiento y estatura. Bueno, entonces lo que vemos es que en este relato vemos inmerso el plan de Dios, los propósitos de Dios, la soberanía de Dios. Aprendemos mucho de Juan el Bautista, de Jesús. Ellos estaban sometidos constantemente a su familia, a sus padres, ¿no? Y bueno, cuando Jesús ha nacido en nuestros corazones, cuando Jesús ha nacido en nuestro interior, ¿cómo vamos a tratarle? Porque Él es el huésped invisible que habita en nuestros corazones. Por lo tanto, cuando tú en casa invitas a alguien, limpias la mesa, miras si hay alguna falta, ordenas la habitación o la cocina, quieres tratar bien al huésped, que se sienta cómodo, que se sienta a gusto. Hermanos, nosotros necesitamos ordenar nuestra vida, poner en orden las cosas, porque Jesús, que habita en nuestro corazón, tiene que sentirse bien. Y los primeros beneficiados somos nosotros, que Cristo habite en nuestro corazón y podamos darle buen lugar en nuestra vida, ¿no? Amén. Déjanos ver